Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública dentro del expediente número 3406-2015, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Julio Alberto Palencia Palomo, representante común contra la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A continuación, el secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva y hará las advertencias reglamentarias para la audiencia. El Juzgado 14º de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, al dictar sentencia de 27 de julio de 2015, consideró: en el presente caso, del análisis de argumentos expuestos por el recurrente y la autoridad recurrida, estima el juzgador que el presente amparo solicitado por Julio Alberto Palencia Palomo, en quien se unificó personería en contra de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de San Carlos de Guatemala, debe declararse sin lugar, pues la reprogramación que se hizo de la elección final para decano devino de la falta de integración del cuerpo electoral de profesionales, no docentes, en virtud de un amparo interpuesto que impidió al Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala realizar dicha elección, por lo que, al no estar conformado el cuerpo electoral, la elección para decano debía, como se hizo, reprogramarse para cumplir requisitos legales de conformidad con el artículo 34 del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En consecuencia, el juzgador estima procedente la reprogramación de la elección final de decano y, como resultado, haber quedado sin materia la presente acción de amparo. Con base en esta consideración, al resolver declaró: 1. Denegar la acción constitucional de amparo promovida por Julio Alberto Palencia Palomo, en quien se unificó personería en contra del doctor Mario Herrera Castellanos en su calidad de decano en funciones y presidente de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de San Carlos de Guatemala. 2. Se condena en costas al amparista Julio Alberto Palencia Palomo, en quien se unificó personería por lo considerado. 3. Se impone al abogado Maynor Roberto Berganza Betancourt la multa de 1,000 quetzales, que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de causar firmeza el presente fallo. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que, para hacerlo, cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, el cual podrán conceder o compartir con su abogado auxiliante, tiempo en el cual deberán expresar los agravios o no que le refutan a la sentencia de amparo de primer grado. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa del presidente de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señor presidente. Gracias. Pueden hacer uso de la palabra en tiempo compartido tanto el solicitante del amparo, apelante y requerente de la vista pública, doctor Julio Alberto Palencia Palomo, representante común, quien actúa con el auxilio de su abogado Maynor Roberto Berganza Betancourt. Gracias. Voy a leer un poquito, auxiliándome de este documentito. Para la elección de decano de la Facultad de Ciencias Médicas, sí se planteó un amparo preventivo con el fin de mantener incólume la fecha de la elección final. Esto lo atendió al juzgado sexto de instancia civil. Y en el informe circunstanciado, la Junta Directiva no manifestó ninguna intencionalidad de aplazar o cambiar la fecha de la elección final para decano, por lo cual eso fue un argumento importante para que el juzgado no otorgara el amparo preventivo. Sin embargo, el 20 de mayo pasado se hizo pública una circular firmada por el señor decano en esa época, el doctor Jesús Oliva Leal, donde se indicaba la fumigación de los edificios del Centro Universitario Metropolitano para la fecha 4 de junio.
con lo cual quedó evidenciada la mala fe de las autoridades, ya que la fecha citada correspondía al tercer día o definitivo del evento electoral. Finalmente, Junta Directiva celebró sesión extraordinaria el viernes 29 de mayo, es decir, 2 días hábiles antes, decidiendo la reprogramación de la elección final en vista de la ausencia de los representantes profesionales, cuya elección había sido debidamente convocada, pero se encontraba y aún se encuentra detenida por recursos legales interpuestos. El 2 de junio, la fecha fijada para efectuar la elección final para decano, no obstante la presencia de una comisión observadora nombrada por el Honorable Consejo Superior Universitario, se presentó a la Junta Directiva en pleno y para justificar en boca del señor decano en funciones el aplazamiento indefinido de la citada elección. Honorables magistrados, como es del dominio público, quien fungía como decano propietario de nuestra unidad académica se encuentra detenido por el caso denominado Ixpisa, por lo que quienes laboramos en ella estamos en una penosa situación nunca antes vivida. Por lo que en el nombre de todos nosotros me permito exhortarles a que envíen un mensaje positivo a una sociedad hastiada de tanta corrupción, dejando abierto el camino para la elección democrática de un nuevo decano que propicie el tan ansiado resurgimiento de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos. Muchas gracias. Honorables magistrados, muy buenos días. Como lo ha leído el señor secretario general adjunto, el juzgador de primera instancia de amparo ha estimado que de conformidad con el artículo 34 del reglamento de elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, solicitándole a su señoría, señor presidente, que me permita darle lectura al artículo 34, que dice: eligen a los decanos de cada facultad los catedráticos titulares con derecho a elegir y ser electos, igual número de estudiantes electores y de profesionales no catedráticos del colegio respectivo, graduados o incorporados a la Universidad de San Carlos de Guatemala. El decano será electo por mayoría absoluta de votos de electores presentes, es decir, podrán haber electores no presentes, siempre que concurran las 2/3 partes más 1 del total. Honorables magistrados, en el mismo orden de ideas, este reglamento, en el artículo 44, le otorga a la Junta Directiva de la Unidad Académica la facultad exclusiva de fijar una fecha para la realización de la elección. El artículo 44, en su primera parte, dice que la Junta Directiva de cada colegio profesional únicamente deberá señalar el lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo el acto electoral respectivo para la designación de los representantes del cuerpo electoral que se esté eligiendo. En el 45, que es el artículo del reglamento al que esta representación le pide a la Honorable Corte de Constitucionalidad fijar su atención por la violación que puede estarse suscitando, dice el artículo 45, el acto electoral no está sujeto a un determinado quórum de electores y por consiguiente debe realizarse en el lugar, día y hora en que haya señalado Junta Directiva del Colegio Profesional con el número de votantes que se encuentren presentes. No se aceptarán representaciones. Mis distinguidos señores magistrados, la Universidad de San Carlos de Guatemala es un órgano, ustedes lo saben, derivado de su autonomía, que se rige por procesos democráticos electorales e incluso para las más pequeñas representaciones hay eventos electorales perfectamente organizados. Es decir, aquella es una casa de estudios que transcurre su vida entre exámenes y elecciones. Así es la Universidad de San Carlos. Este caso en particular no es un caso aislado. Otros casos en los que no han sido posibles integrar uno de los 3 cuerpos electorales que forman parte de los cuerpos electorales que eligen a sus autoridades han ocurrido otras veces.
el Consejo Superior Universitario puede rendir un informe para mejor fallar a esta honorable Corte de Constitucionalidad para verificar que lo que esta representación expone aquí es cierto. La honorable Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Médicas ha tomado una decisión que nos tiene un tanto asustados. Se ha elegido para cumplir con un periodo especial al vocal primero para que sea decano de la Facultad de Ciencias Médicas hasta el 31 de diciembre de este año, pensando que de esa manera le podía dar regularidad al proceso cuando no hay norma jurídica alguna. Esta Corte de Constitucionalidad nos ha mandado un mensaje a todos los guatemaltecos que los plazos para los que fueron elegidos los funcionarios públicos se cumplen fatalmente. No se pueden prorrogar. La elección a decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala fue programada para el 2 de junio porque el periodo del decano terminó el 30 de junio. De tal manera que debe procederse a elegir a la nueva autoridad, integrando el cuerpo electoral con el quórum que llegue de los representantes electores estudiantiles, de los profesores titulares por oposición que son electores per se, como ha ocurrido en otros procesos electorales en San Carlos. Hechas las consideraciones de las normas jurídicas que fundamentan la solicitud de amparo por parte del doctor Julio Palencia, en quien se ha unificado la personería de quienes tienen legitimidad para reclamar el amparo provisional, el amparo en este caso, es necesario que esta honorable Corte de Constitucionalidad, para mejor fallar, le solicite un informe al Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala a efecto de que se le informe a la honorable Corte si han sido posibles elegir autoridades universitarias con la presencia únicamente de 2 de los 3 cuerpos electorales que entran en juego. A la honorable Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Médicas para que informe de qué manera han actuado oficialmente para enfrentar la situación de la ausencia del decano de esa facultad por un proceso jurídico que tiene bajo prisión preventiva al decano de dicha facultad, que lo era hasta el día 30 de junio del presente año. En función de toda esta argumentación, de los fundamentos normativos que se han citado, pido a los honorables magistrados revocar la sentencia de amparo que ha sido apelada por este medio, requiriendo los informes que ya mencioné y dictando la resolución que en derecho corresponda. Muchas gracias, su señoría. Se le concede el uso de la palabra a la autoridad denunciada, que es la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por medio del decano en funciones y presidente de la referida Junta, Mario Herrera Castellanos, quien actúa con el auxilio del abogado Hugo Roberto Martínez Regulá. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, muy buenos días. Quiero manifestarles que como decano de la Facultad de Ciencias Médicas, decano en funciones, las deliberaciones y decisiones que ha tomado este cuerpo colegiado han sido en estricto apego a la ley, en el buen sentido que nosotros consideramos que se debe aplicar la misma. Quiero apelar al artículo 82 de la Constitución de la República, en su segundo párrafo, donde habla de que los órganos de dirección de la Universidad de San Carlos se rigen por la ley orgánica de la misma, y que en la conformación de esos órganos de dirección deben estar representados los estudiantes, los profesionales egresados y los docentes. Para mí y para Junta Directiva es un concepto constitucional fundamental en la toma de decisiones. Pero no solamente lo que dice el artículo 82 de la Constitución, que está velando por el principio de representatividad en los cuerpos electorales, en la figura del decano, no solamente en la conformación de la Junta Directiva,
El decano, en su figura jurídica, integra la representación de los tres cuerpos, los profesionales, los estudiantes y los docentes. No solamente el artículo 82 de la Constitución, sino los mismos artículos que se han citado aquí, la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos, el Estatuto Fundamental de la Universidad de San Carlos, el Reglamento de Elecciones, los cuales hablan claramente del principio de representatividad expresado en los tres cuerpos electorales. Nosotros cumplimos con el mandato del Consejo Superior Universitario el 2 de febrero como miembros de Junta Directiva de convocar a elecciones de decano. Informamos al Colegio de Médicos y Cirujanos para que ellos convocaran a la elección del cuerpo electoral profesional, cosa que el colegio así lo hizo. Sin embargo, se interpusieron 3 amparos en contra de la convocatoria del colegio, situación que está fuera del alcance de Junta Directiva. Me llama a mí la atención en lo personal de que una de las personas que interpuso amparos en contra de la Junta Directiva también interpuso amparos en el colegio profesional para impedir la elección del cuerpo profesional. Nosotros como Junta Directiva realizamos la elección, hicimos la convocatoria y realizamos la elección de cuerpo estudiantil. Y ese cuerpo estudiantil pues ya generó efectos jurídicos como es haber sido electo para la elección final de decano. Nos vimos en la imperiosa necesidad de tomar la decisión de reprogramar la elección. Nosotros no la hemos suspendido, la reprogramamos para cuando estuviera integrado el cuerpo electoral profesional, por la simple y sencilla razón de que ahí se tiene que dar un debido proceso y esos amparos tienen que tener una resolución, velando fundamentalmente por el principio de representatividad. Les quiero mencionar que son 18.400 médicos y cirujanos que quedarían excluidos de poder elegir la figura del decano, más de 18.400. Aparte de eso, nosotros tenemos estudiantes que son médicos graduados que realizan sus estudios de posgrado en la mayoría de los hospitales del país, en las diferentes especialidades y maestrías, que de la única manera que tienen para poder ser representados en la figura del decano, ya que son estudiantes también de la Universidad de San Carlos, es votando en el cuerpo profesional. En ese sentido, nosotros consideramos de que es importante que los tres cuerpos estén constituidos junto con los docentes, los estudiantes y los profesionales para poder elegir al decano. Y así como se mencionaba anteriormente, de que hay antecedentes de que se han hecho eventos electorales en la Universidad de San Carlos con 2 cuerpos electorales, también les quiero decir uno que atañe particularmente a la Facultad de Ciencias Médicas. Tenemos dictamen de jurídico, aunque no sea vinculante, sí nos sirve de base, que hace 4 años el dictamen de jurídico sancionado por el Honorable Consejo Superior Universitario era en el sentido de esperar que estuviera integrado el cuerpo electoral profesional para realizar la elección de decano, porque sucedió exactamente lo mismo que ahora. Nosotros lamentamos verdaderamente como Junta Directiva que se judicialicen los procesos electorales. Lo que nos ha correspondido a nosotros desde el punto de vista de órgano de dirección es hacer la convocatoria y hacer la elección de estudiantes y esperar que estén integrados los 3 cuerpos electorales para poder elegir al decano basados en el principio fundamental de representatividad. Muchas gracias. Honorables señores magistrados, el día de hoy lo que estamos evaluando en realidad o tratando de conceptualizar es un agravio existente que plantean los postulantes del presente amparo. Y más que el agravio, tal como lo dice las normas complementarias, la apelación va en busca de atacar la resolución o la sentencia que se emite dentro de esta sentencia de amparo. Por lo cual el hecho de tratar de traer a colación a nuevos procesos, nuevos documentos o nuevas pruebas en esta instancia, pues como que viene a contravenir la naturaleza del agravio que yo en algún momento yo pude haber considerado tener. Dentro de la presentación del amparo, me permito, con la autorización de la Honorable Corte, lo que en el amparo inicial solicitan los postulantes es dejar sin efecto en forma definitiva el acto reclamado en el amparo, refiriéndose a la resolución o a la publicación, porque así lo defienden ellos, porque no identifican cuál es el punto de junta directiva, dejando sin efecto esa publicación que reprograma las elecciones y en consecuencia
ordenar que se realice el proceso en la fecha que se encontraba señalado. Al darnos cuenta cuál era la naturaleza inicial del amparo, podemos percibir de que los argumentos que en este momento están siendo presentados carecen de toda sustentabilidad, ¿verdad? No solo porque lo que se está pidiendo acá ya son cuestiones de un examen diferente a su pretensión inicial, sino que también van en conculcación de los derechos que, como la naturaleza del amparo, protegen, que son de a nivel general. Entendemos que el amparo en esta situación busca restablecer un orden jurídico o prevenir que se dé la violentación de ese orden jurídico. En este caso, la resolución o el acuerdo tomado por Junta Directiva deviene no solo de los preceptos establecidos en el artículo 82 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual dice que para la elección de las autoridades debe de velarse siempre por la representatividad tanto de estudiantes, de profesionales no docentes y de lo que son los catedráticos titulares. Los profesionales titulares, los docentes titulares, por su misma naturaleza son electores. Los estudiantes son electos, ¿verdad?, por un proceso constituido. Y los profesionales no catedráticos son electos por parte del colegio de profesionales correspondientes. En todo caso, ¿verdad?, el colegio de profesionales correspondientes existente en la actualidad de ciencias médicas, ¿verdad?, en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, es un colegio que se encuentra plenamente constituido y que tiene todos sus fundamentos legales para su funcionamiento. Al realizar la convocatoria, se convoca específicamente a los cuerpos electorales, estudiantiles, profesores titulares y profesionales no docentes, ¿verdad? No pudiendo nosotros en ningún momento contravenir tanto lo establecido en el artículo 82 como contravenir lo establecido en la convocatoria, que es un momento en el cual el cuerpo electoral de profesionales no docentes debe de participar. Caso contrario fuera de que el colegio de médicos y cirujanos en su momento hubiera manifestado o hubiera informado que no se encuentran en capacidad para realizar las elecciones por cuestiones intrínsecas del propio colegio. Situación de que posiblemente en algunas facultades se pudo haber dado y que por eso en algún momento se tomaron dichas resoluciones. Pero también es de notar que también hace 4 años en la propia Facultad de Ciencias Médicas, ¿verdad?, se da una situación muy similar y el propio Consejo Superior Universitario decide y corrobora nuestra tesis al argumentar de que debe de realizarse la elección con base a los 3 cuerpos electorales. Debemos de notar también que dentro de la presentación de la acción constitucional de amparo, a colación de lo presentado por los interponentes, se refieren a la detención del decano, que en ese momento se encontraba ejerciendo como tal. Sin embargo, también es importante hacer notar de que en cumplimiento del artículo 45 de la propia Constitución se hizo la sustitución, se resguardó el orden jurídico sustentado, toda vez de que el vocal primero toma posesión de dicho cargo. Quiero también aclarar que esto no es materia del amparo en la posesión o la fórmula de sustitución que se dio dentro del decano y el vocal primero por ausencia del titular de la cartera. Sin embargo, lo traigo a colación porque es un elemento que han tomado de consideración los postulantes, que también en su memorial inicial, ¿verdad?, me permito leer con autorización de la Corte, establecen adicionalmente queremos acatar, voy a intentar leerle textualmente, que es de conocimiento público un hecho notorio que no necesita probarse, que el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos, Jorge Fernando Orellana Oliva, se encuentra actualmente guardando prisión preventiva vinculado con la red criminal denominada La Línea. Termino de ahí mi lectura. Tenemos un poco como que solo estamos tratando de buscar ciertos elementos, pero que la esencia del amparo no la estamos concluyendo, no estamos llegando a qué es lo que queremos. Para finalizar mi participación, quiero manifestar, en primer lugar, que para que un amparo sea sustentable tenemos que tener como principios la legitimación activa de los ponentes, la cual en el presente caso en ningún momento pues, se acredita en la calidad que se está argumentando que se posee, como ustedes pueden determinar dentro del expediente. En segundo lugar, podemos determinar lo que es la definitividad,
¿verdad? Cuando hablamos nosotros de la definitividad del acto recurrido, pues no tiene que existir ningún recurso ordinario o extraordinario que pudiera atacar lo que es la resolución impugnada. En tal sentido, en este caso, debería de existir un proceso o debió de haber existido un proceso dentro de las leyes universitarias que pudiera haber sido utilizado para atacar el acto que se presupone en lo que es en agravio, ¿verdad? En tercer lugar, la identificación plena del agravio que yo estoy sufriendo en relación al acto que yo estoy impugnado, ¿verdad? Bueno, tengo que identificar por qué me está causando daño, qué es lo que me está causando un agravio en contra de lo que son los ordenamientos constitucionales, lo que tampoco no se da en este momento. Lo que se da dentro del expediente, como podemos leer, son varias argumentaciones tomadas de varios hechos que en algún momento tienen algún sustento, pero que no van relacionados con lo que se presupone, ¿verdad? Junta directiva en todos sus actos, lo que trata de prevalecer siempre es el orden constitucional, la ley orgánica de la Universidad de San Carlos, sus estatutos y sus reglamentos, con el objeto de garantizar tanto la participación de estudiantes, profesores titulares, ¿verdad? Y profesores y docentes, y profesionales no catedráticos. Esto conlleva a la naturaleza y a la esencia propia de la Universidad de San Carlos. Dictar una resolución en la cual se atentara con cualquiera de estos órganos sería atentar contra la estructura funcional que de la Universidad de San Carlos se mantiene, que mal que bien es la que se encuentra reguladas principalmente dentro de la Constitución Política de la República. Por eso, señores magistrados, pues yo les solicito que esta acción, basados en que la naturaleza de la apelación es en contra exactamente de la resolución, no traer nuevos elementos que no fueron acotados en su momento oportuno, pero que la acción de la apelación sea declarada sin lugar, ¿verdad? Para poder continuar con los efectos correspondientes. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la agente fiscal, abogada Ethel Judith Rodas Morales, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal. Buenos días, honorables magistrados, personas presentes. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, comparte el criterio que la presente acción de amparo debía denegarse, tal como lo indicó el Juzgado 14º de Primera Instancia Civil. En el presente caso, cabe recalcar que si analizamos el memorial de interposición de amparo, el amparista era claro en indicar cuál era el efecto que buscaba con el amparo. Lo que pretendía es que quedara en suspenso la resolución que suspendía el proceso electoral de decano y que las mismas se realizaran el 2 de junio del 2015. Al darse la situación que el Juzgado 14º no otorga amparo provisional, obviamente el hecho presuntamente agraviante acaeció. Efectivamente, las elecciones no se llevaron a cabo el 2 de junio del 2015. A criterio de esa Fiscalía, al ya no poderse reparar el presunto agravio, que era lo que se pretendía, que las mismas se realizaran el 2 de junio, este amparo quedaba sin materia sobre la cual resolver. Pues en el recurso de apelación, pues ya el amparista expone otros argumentos que no fueron expuestos en la acción de amparo, por lo cual esta Fiscalía considera que no deben tomarse en cuenta porque se hizo una modificación de los agravios expuestos. No obstante, el criterio de la Fiscalía de que este amparo realmente debía declararse sin materia, también comparte el criterio que ostentó el Juzgado 14º, que la Junta Directiva actúa en el ámbito de todas sus atribuciones y en estricto respeto a buscar la mayor representatividad, que es lo que se busca en todo proceso electoral, para una mayor democracia. Por tal razón, esta Fiscalía considera que debe declararse sin lugar el recurso de apelación, confirmarse la sentencia del Tribunal de Amparo de primer grado y denegarse el amparo correspondiente. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.